en los límites de un pueblo olvidado por el tiempo, donde la neblina se quedaba atrapada entre los árboles y las noches parecían más largas de lo normal, existía una casa que nadie se atrevía a mirar directamente. No estaba en ruinas por completo, seguía en pie, y eso era lo peor. Las ventanas, oscuras como ojos vacíos, parecían observar a cualquiera que pasara por la vereda. La madera del techo crujía incluso cuando no había viento, y el jardín estaba cubierto por hierba seca, ramas retorcidas y una quietud tan pesada que hacía doler los oídos. Pero la casa no era lo que daba miedo. Detrás de ella, oculto entre árboles viejos y piedras cubiertas de musgo, se encontraba un pozo de piedra antigua. Un pozo tan viejo que nadie recordaba quién lo había construido. En el pueblo lo conocían simplemente como el pozo de Elena. Y todos sabían la historia, o al menos la parte que se atrevían a contar. Muchos años atrás, una niña llamada Elena desapareció cerca de casa. Tenía apenas 8 años. Salió una tarde a jugar con una muñeca de trapo y jamás volvió. La buscaron durante días enteros, revisaron el bosque, el río, los campos y cada rincón del pueblo. Nunca la encontraron. Hasta una semana después, una anciana juró haber escuchado el llanto de una niña viniendo desde el patio trasero de la casa abandonada. Cuando fueron a investigar, encontraron el pozo. Y dentro, flotando en la oscuridad del agua, estaba la muñeca de Elena. Solo la muñeca. Desde entonces comenzaron los rumores, voces por la noche, susurros, golpecitos en la piedra y una voz infantil que preguntaba siempre lo mismo. ¿Puedes ayudarme a salir? Con el paso de los años, la historia se convirtió en leyenda. Padres la contaban para evitar que sus hijos salieran de noche. Los adolescentes la usaban como reto y los ancianos simplemente evitaban hablar del tema, porque decían que mientras menos la recordaras, menos posibilidades había de que ella te recordara a ti. Daniel tenía 16 años cuando escuchó la historia por primera vez. Claro, ya conocía la leyenda, como todos en el pueblo, pero nunca le había prestado atención. Hasta aquella noche. Estaba con sus amigos Luis, Marco, Sofía, en la cancha vieja detrás de la secundaria. Era viernes, el aire estaba bastante frío y hablaban de historias de terror mientras grababan videos para subirlos a las redes. Marco, que siempre quería hacerse el valiente, sonrió. Dicen que si vas al pozo después de medianoche, puedes escucharla. Sofía puso los ojos en blanco. También dicen que si dices su nombre 3 veces, se aparece justo detrás de ti. Luis soltó una risa nerviosa. Pues vamos. Hubo un silencio. Daniel sintió un escalofrío, pero no por miedo, sino por curiosidad. ¿Hoy? Preguntó. Marco levantó su celular. Hoy. Y así entre bromas, linternas y una valentía fingida, caminaron hasta la casa. La vereda hacia la casa parecía más larga de noche. Los árboles se inclinaban sobre el camino como figuras deformes, y el sonido de sus pasos sobre la tierra seca parecía demasiado fuerte. Cuando llegaron, la casa se levantó frente a ellos como una sombra gigante. Ninguno habló. El patio trasero estaba aún más oscuro. Solo la luz temblorosa de las linternas iluminaba solamente aquel pozo. Era enorme, mucho más de lo que Daniel imaginaba. La piedra estaba húmeda, cubierta de musgo negro, y una cuerda vieja colgaba hacia la oscuridad. Marco fue el primero en acercarse. Nada del otro mundo, dijo, intentando sonar tranquilo.
Luis tragó saliva. No me gusta esto. Entonces ocurrió un susurro tan bajo que parecía confundirse con el viento. Hola. Todos se congelaron. Sofía miró a Daniel. ¿Escuchaste eso? Antes de que pudieran responder, la voz volvió. Más clara, más cerca. Tengo frío. Luis retrocedió de golpe. No, no, vámonos. Daniel, con la respiración agitada, alumbró hacia el fondo. Al principio no vio nada, solamente oscuridad. Luego el reflejo del agua. Y entonces una pequeña silueta blanca, muy abajo, quietecita, como una niña mirando hacia arriba. La linterna parpadeó. Cuando volvió la luz, ya no estaba. Se fueron corriendo. Nadie dijo nada hasta llegar al pueblo. Marco insistió en que había sido una broma, una sombra o el reflejo del agua. Pero Daniel sabía lo que había visto. Esa noche casi no durmió. A las 3:07 de la madrugada, su celular vibró. Era un audio, número desconocido. Lo reprodujo. Solo se escucha estática, luego una respiración lenta y finalmente una voz infantil. ¿Por qué te fuiste? Daniel dejó caer el celular. Su corazón latía tan fuerte que pensó que despertaría a toda la casa. Bloqueó el número y se cubrió con la cobija, pero antes de cerrar los ojos escuchó algo peor. Un pequeño golpecito desde su ventana. Tac, 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 como si una uña pequeña tocara el cristal. No se atrevió a mirar. Al día siguiente, Luis no fue a clases, ni al otro, ni al otro. Daniel decidió visitarlo. Cuando la mamá abrió la puerta, su rostro estaba pálido. Pasa, está en el patio. Luis estaba sentado frente a un aljibe viejo, inmóvil. No parpadeaba, solo miraba el agua. Daniel se acercó despacio. Luis, su amigo respondió sin girarse. Anoche volvió a hablarme. Daniel sintió frío. ¿Quién? Luis sonrió apenas. La niña. Se inclinó un poco más hacia el agua. Dice que está sola. Su voz sonaba extraña, lejana, como si hablara dormido. Dice que abajo no está oscuro, que hay alguien más con ella. Daniel retrocedió. Antes de irse, Luis murmuró algo que le heló la sangre. ¿Quiere conocerte mejor? Esa noche, Marco llamó desesperado. Tienes que venir a mi casa. Daniel llegó en menos de 10 minutos. Marco estaba viendo el video que grabaron en el pozo. Temblaba. Mira la esquina inferior. Daniel lo observó. Al inicio solo se veía el borde del pozo, pero al detener el video en un cuadro específico se distinguía claramente algo en la pared interior. Una cara, pequeña, cabello largo cubriéndole parte de su rostro y unos ojos blancos mirando directo a la cámara. Sofía, que estaba sentada en la cama, murmuró: «Eso no estaba allí cuando grabamos». Marco avanzó el video lentamente. La figura subía, cuadro por cuadro, sin hacer ruido, más cerca, hasta que la pantalla se llenó por completo con un rostro infantil y una sonrisa antinatural. El video terminó con un ruido seco, como si alguien hubiera tocado el micrófono. Decidieron buscar respuestas. Fueron con don Ernesto, el hombre más viejo del pueblo. Vivía cerca de la iglesia y conocía todas las historias. Cuando escuchó La niña del pozo, se puso bastante serio. No debieron ir. Les contó la verdad. Elena no cayó al pozo, fue atraída. Su familia decía que desde días antes hablaba con una amiga,
invisible, que la llamaba desde el patio. La noche que desapareció, su madre escuchó que hablaba sola. Ya voy, no llores. Después, silencio. Don Ernesto bajó la voz. El pozo no se la llevó a ella. Entonces, ¿qué fue?, preguntó Sofía. El anciano miró la ventana. Algo que está ahí mucho antes que el pueblo. El silencio se volvió insoportable. A veces usa voces de niños, continuó. A veces se aparece como alguien perdido. Necesita que la miren. Necesita que la escuchen. Daniel tragó saliva. ¿Qué quiere? Don Ernesto lo miró fijamente. Salir. Luis desapareció la noche siguiente. Solo dejó su celular encendido sobre la cama. La última grabación era de apenas 30 segundos. Respiración agitada, pasos corriendo. Luego la voz de Luis. Daniel, está afuera de mi casa. La cámara giró. Al fondo del patio, junto al aljibe, había una silueta pequeña, cabello largo, vestido blanco, inmóvil, y una voz susurró junto al micrófono. Ahora él se queda conmigo. La grabación terminó. Daniel, Marco y Sofía supieron a dónde había ido. Regresaron al pozo, pero esta vez el ambiente era distinto. La neblina cubría todo el patio. La casa parecía más vieja, casi viva, y el pozo estaba abierto, como una boca esperando. Daniel escuchó la voz de Luis, muy abajo. ¡Ayúdame! Se asomó y lo vio. Luis estaba de pie dentro del pozo, imposible, sobre una pequeña saliente de piedra. Detrás de él, una niña delgada sostenía su hombro. Su rostro estaba cubierto por el cabello mojado, pero la sonrisa se distinguía, lenta, inhumana. «No la escuches», gritó Sofía. Entonces la niña levantó la cabeza, los ojos completamente blancos, y dijo con una voz que no parecía humana: «Ya son suficientes». Las piedras comenzaron a crujir, el suelo tembló, y desde la oscuridad del fondo surgieron más voces, susurros, llantos, niños, adultos, todos repitiendo lo mismo: «Ayúdanos a salir». Marco jaló a Daniel hacia atrás, justo cuando una mano pequeña emergió del borde del pozo. No una mano normal, demasiado pálida, con dedos largos y finos. Luego otra y otra, sombras trepando lentamente por la piedra. Los tres corrieron sin mirar atrás. Solo Sofía se detuvo un segundo, lo suficiente para escuchar la voz de Luis por última vez. «No me dejen». Pero cuando Daniel giró, Luis ya no estaba, solo la niña, sonriendo desde el borde. Han pasado 10 años, la casa sigue allí, el pozo también, sellado con cadenas y concreto. Eso dice la gente, porque algunas noches, cuando no hay luna, los vecinos juran escuchar golpes desde allí abajo. Tac, 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 como uñas pequeñas golpeando piedra, y una voz débil, infantil, que pregunta desde la oscuridad: ¿puedes ayudarme a salir? Lo peor no es eso. Lo peor es que a veces la segunda voz responde, una voz joven, la voz de Luis. No mires abajo. Como puedes ver, estas son vivencias que siguen ocurriendo día con día. Si a ti o a alguien conocido les ha ocurrido algo similar, no dudes en hacérmelo saber. Lo estaré trayendo en forma de video, obviamente mencionándote. Nos vemos en próximos videos. Bye, bye.